Nadie en el bar Ancla de Cartagena prestó atención cuando Elena Vidal dejó caer la bandeja de copas sobre la mesa del rincón. Nadie, excepto el contraalmirante retirado Marcos Durán, que llevaba exactamente 4 segundos paralizado en la entrada del local, con los ojos clavados en el antebrazo de una camarera que se movía entre las mesas como si llevara toda la vida esquivando tormentas. Sobre la piel de Elena, medio oculto bajo la manga enrollada de su camisa, había un tatuaje pequeño. Un círculo con una cruz dentro. Simple. Descolorido. Del tipo de marca que no significa nada para nadie, excepto para quienes han enterrado a personas que la llevaban. El bar Ancla era el tipo de local que no buscaba problemas, pero los toleraba porque los problemas solían pagar bien y dejar propina escasa. Andrés Mora llevaba 20 años dirigiendo ese sitio con la misma filosofía con la que había manejado su pesquero antes de que la rodilla le dijera basta: ruido controlado, luz justa para ver quién estaba a punto de hacer algo estúpido, y música a un volumen que invitaba a conversar sin obligar a ello. Elena Vidal llevaba 10 meses trabajando en su sala. Tenía 33 años, aunque parecía mayor cuando la luz del techo le iluminaba la mandíbula, y más joven cuando se reía de algo que decía un cliente habitual, lo cual no ocurría con frecuencia pero sí las suficientes veces como para que Andrés hubiera dejado de preocuparse por si iba a marcharse. Se movía como alguien que había aprendido a ser eficiente en espacios donde la eficiencia importaba de verdad. No de manera de restaurante. De otra manera. Más deliberada. Más entrenada. Andrés nunca le había preguntado qué había hecho antes. En Cartagena, junto al puerto militar, no se preguntaba eso. La mesa de los 4 soldados llevaba dentro desde las 7 de la tarde. Eran jóvenes, finales de los 20, con esa clase de ruido que se genera cuando se pasa demasiado tiempo en entornos donde el volumen es necesario o recompensado. Llevaban camisetas con las mangas cortadas. Todos habían pedido copas dobles desde el principio. Elena les había servido 2 veces sin incidentes. La tercera vez que se acercó a su mesa, el más corpulento, el que tenía la mandíbula cuadrada y el aspecto de alguien a quien habían golpeado más de una vez y no le había disgustado, se recostó en la silla y señaló su antebrazo con el dedo. «Oye, ¿qué es eso?» Elena dejó las copas sobre la mesa sin mirarlo. «¿Qué es qué?» «El tatuaje. El círculo ese». «Tinta», dijo ella. Él sonrió a sus compañeros. «No, en serio. ¿Qué significa?» «Es personal». «No parece personal. Parece que lo dibujaste con un compás en el colegio». La mesa se rió. Todavía no era crueldad. Era el reflejo automático de hombres actuando para los demás. Elena no reaccionó. Confirmó el pedido y volvió hacia la barra con el mismo paso tranquilo de toda la noche. Andrés ya estaba mirando. Ella dejó la bandeja sobre la barra y él se inclinó hacia adelante. «¿Estás bien?» «Sí». «¿Te están dando problemas?» «Todavía no». Esperó. Ella no añadió nada más. Andrés había aprendido a leer ese todavía no como información genuina, no como desprecio. Cruzó el local con la mirada hacia la mesa ruidosa y luego hacia ella. «Puedo moverlos a la terraza». «No hagas eso. Lo convierte en un asunto». «Elena». «Andrés». Lo miró entonces, y había algo en su expresión que no era exactamente paciencia ni exactamente advertencia, sino algo que habitaba entre las dos cosas. He gestionado situaciones considerablemente más complicadas que 4 soldados borrachos un viernes por la noche en Cartagena. Estoy bien. Él la creyó. No sabía por qué exactamente, pero la creyó completamente. A las 8 menos cuarto, el más corpulento la llamó desde la mesa. Chica del compás». Lo dijo suficientemente alto para que lo oyeran 2 mesas de por medio. Varias personas giraron la cabeza. Elena fue hasta allí con la bandeja apoyada en la cadera y lo miró con la expresión que usaba para casi todo, es decir, muy poca expresión. «¿Qué te pongo?» «Quiero saber qué significa ese tatuaje». «Ya te lo dije». «Te lo vuelvo a preguntar». Sonrió como quien cree que está ganando una conversación. «Mi colega dice que parece un símbolo de campo de batalla. De los que ponen en las bajas médicas». «Tu colega se equivoca».
¿Y tú cómo lo sabes? Porque sé lo que es. Él se inclinó hacia adelante. La sonrisa seguía ahí, segura, construida sobre años de no haber tenido razones para no estarlo. Elena lo miró durante un momento. Había conocido hombres así. Había trabajado junto a ellos en condiciones donde esa certeza a veces los mantenía vivos y a veces mataba a otros. Es tinta, dijo. Te pongo algo más. La mesa volvió a reírse, más fuerte esta vez. Uno de ellos dijo algo sobre novia de algún soldado y otro añadió algo sobre valentía prestada, y los demás celebraron el comentario más de lo que merecía. Elena lo escuchó todo. Sirvió 2 mesas más. Y procesó lo que estaba oyendo de la misma manera en que había procesado cosas peores en lugares peores, clasificándolo, sopesándolo, y decidiendo que requería respuesta. Todavía nada, fue su valoración. Pero a las 8:15, el que tenía la mandíbula cuadrada volvió a llamarla. Y esta vez se puso de pie. Y fue entonces cuando la puerta del bar se abrió, y Marcos Durán entró. Marcos Durán no había planeado entrar al bar Ancla esa noche. Había llegado a Cartagena para cenar con un antiguo subordinado que vivía cerca del puerto desde su retiro, y el hombre le había enviado un mensaje 1 hora antes diciéndole que llegaba tarde. Elige un bar. Te encuentro allí. Durán había pasado por delante de 3 locales antes de detenerse frente a ese. No había una razón concreta. Simplemente no intentaba parecer lo que no era. No había esperado el tatuaje. Se quedó parado en la entrada durante exactamente 3 segundos, con los ojos fijos en el antebrazo de una mujer que cruzaba la sala con una bandeja, esquivando codos y conversaciones con la eficiencia de alguien que ha aprendido a moverse en espacios donde cada centímetro cuenta. Sobre su piel, a medio ocultar bajo la manga enrollada, había un círculo con una cruz dentro. Durán había visto esa marca 11 veces en su vida. 5 de esas personas estaban muertas. 2 vivían bajo acuerdos que les impedían hablar de ciertos periodos de su existencia. 2 más estaban retiradas en circunstancias que él conocía mejor de lo que habría querido. Una había sido declarada oficialmente irrecuperable, que era el lenguaje burocrático para una situación demasiado complicada de resolver con limpieza. Y la última era alguien a quien había estado buscando durante 3 años, hasta que un expediente cruzó su mesa 4 meses atrás y cambió el estado de todos los que seguían con vida. Empezó a moverse hacia ella. Entonces la mesa ruidosa estalló en carcajadas, y el más corpulento de los 4 se puso de pie con esa clase de seguridad que viene del alcohol y de la audiencia, y levantó la voz por encima del ruido del bar. Chica del compás, ¿le vas a explicar el tatuaje al abuelo también? La sala cambió de textura. No de golpe. De esa manera gradual en que los ambientes cambian cuando algo ha cruzado una línea invisible. Durán se detuvo. Miró la mesa. Miró a la mujer. Volvió a mirar la mesa. Su expresión no cambió. Había pasado demasiados años en habitaciones donde las expresiones tenían peso operativo para dejar que una se le escapara sin querer. El soldado corpulento seguía sonriendo. Dijo algo sobre clubes de veteranos y mujeres de militares, y sus compañeros se rieron con esa risa de quienes todavía no han entendido en qué tipo de habitación están. Durán lo miró durante 2 segundos. Luego se volvió hacia Elena Vidal y comenzó a subirse la manga. El bar tardó unos instantes en darse cuenta de lo que estaba pasando. Primero callaron las personas más cercanas. Luego las de alrededor, al notar que sus vecinos habían dejado de hablar. Cuando Durán tenía la manga subida por encima del codo, la sección entera estaba en silencio. Sobre el interior de su antebrazo, descolorida pero inconfundible, había una marca. Un círculo con una cruz dentro. Elena dejó de respirar durante un segundo. Se recuperó rápido. Años de disciplina, el entrenamiento de no mostrar lo que realmente sientes en entornos donde mostrarlo tiene consecuencias. Pero lo sintió. La oleada fría de algo enorme, llegando a un lugar donde nunca había esperado encontrarlo. Durán la miró a los ojos. Su voz era lo suficientemente baja para que solo ella y las 2 personas más cercanas pudieran escucharla con claridad. ¿Dónde estabas tú en la primavera de 2011? La mesa de los soldados había enmudecido por completo. La sonrisa había abandonado la cara del más corpulento.
Miraba alternativamente el brazo del hombre mayor y el antebrazo de la camarera, y algo en su expresión hacía el cálculo particular de alguien que empieza a sospechar por primera vez que ha malinterpretado gravemente la situación. Elena estaba de pie con la bandeja en una mano y la quietud entrenada de alguien que ha aprendido a no reaccionar hasta estar segura de lo que va a costarle reaccionar. Miró el tatuaje en el brazo de Durán. Miró su cara. Lo leyó de la manera en que había aprendido a leer a todo el mundo en todas las habitaciones en que había estado, rápido, desde los ojos hacia afuera, evaluando lo que veía contra lo que sabía. Lo que sabía ahora mismo era que solo un número muy pequeño y muy específico de personas en el mundo llevaban esa marca. Y el hombre que tenía delante era una de ellas. Dejó la bandeja sobre la mesa más cercana sin mirarla. Fuera, en el paseo marítimo, un coche tocó el claxon y el sonido entró brevemente por las ventanas del bar. Luego el local volvió al silencio, y Elena Vidal miró al contraalmirante retirado Marcos Durán, y sintió los últimos 10 meses en Cartagena, la rutina deliberada, la vida construida con precisión para no exigirle nada que ella no estuviera dispuesta a dar, empezar a deshacerse por las costuras. Abrió la boca para hablar. Y fue entonces cuando el soldado corpulento se levantó de la mesa. Su nombre era Cabo Primero Diego Herrera. Y levantarse fue la peor decisión que había tomado en una noche llena de malas decisiones. No era exactamente agresivo. El alcohol había suavizado el instinto de autopreservación que quizás lo habría detenido 30 segundos antes. Lo que quedaba era algo más peligroso que la agresividad, era confusión mezclada con vergüenza, y la necesidad de recuperar terreno delante de sus compañeros, lo cual lo hacía impredecible de la manera particular de los hombres que todavía no han aprendido que algunas situaciones no tienen salida airosa. ¿Qué es esto?, dijo, no a Elena sino a Durán. ¿Os conocéis o qué? Durán no lo miró. Seguía con los ojos puestos en Elena y la manga todavía subida. Hijo, dijo Durán, y la palabra no era amable. Siéntate. Solo estoy haciendo una pregunta. Y yo no voy a responderla. Durán giró entonces la cabeza y miró a Herrera con la expresión particular de un hombre que había dado órdenes en condiciones para las que Herrera nunca tendría la habilitación de seguridad necesaria, y cuya paciencia para ese tipo de ruido estaba ya en cero. Siéntate. La mesa enmudeció. Los compañeros de Herrera miraban sus copas o el punto medio de la sala, con ese lenguaje corporal colectivo de quienes están calculando su proximidad a una situación que acaba de cambiar de forma. Herrera se sentó. Durán volvió a mirar a Elena. Ella no se había movido. Tenía las manos a los lados y miraba el tatuaje en el brazo de él con la expresión de alguien haciendo una aritmética muy cuidadosa. Es una pregunta real, dijo Durán, en voz baja. Primavera de 2011. Necesito saberlo. Elena lo miró durante un momento largo. Algo cruzó su expresión, no exactamente una emoción, o no una sola emoción, sino la masa comprimida de varias llegando a la vez y siendo procesadas con la disciplina de alguien que había aprendido a hacer ese procesamiento de manera invisible. Pide algo, dijo ella. Podemos hablar cuando haga mi pausa. No era una evasión. Él podía notar la diferencia. Asintió una vez. Pero Andrés Mora, detrás de la barra, había visto suficiente en 30 años llevando bares en Cartagena para saber cuando una sala había cambiado. Y esta sala había cambiado. Sirvió un whisky solo sin que nadie se lo pidiera y lo dejó delante del hombre mayor. El hombre lo miró, luego lo miró a él. Buena lectura, dijo. Llevo mucho tiempo practicando. Andrés se apoyó en la barra. ¿La conoces? No era una pregunta. El hombre mayor cogió el vaso. Es posible, dijo. Todavía no estoy seguro. Andrés asintió despacio. Había aprendido a lo largo de los años cuándo empujar y cuándo dejar las cosas en paz. Y esto tenía la densidad particular de algo que debía dejar en paz. Se alejó por la barra. Y mantuvo a Elena en su campo visual periférico, de la manera en que siempre lo hacía en una noche concurrida. Ella estaba bien. Lo que fuera que estuviera ocurriendo bajo la superficie, lo mantenía plano. Pero Andrés notó, porque notaba casi todo en su propio local, que sus rutas habían cambiado ligeramente.
Pasaba por delante del hombre mayor en la barra con más frecuencia de la que el trazado de la sala requería. No se detenía. Solo pasaba. Como si lo estuviera vigilando de la misma manera en que él la vigilaba a ella. La pausa de Elena llegó a las 9:20. Fue al pasillo estrecho detrás de la cocina donde el personal guardaba los abrigos, se apoyó contra la pared fría y respiró. Durán apareció 2 minutos después. Llamó al marco antes de entrar. Un gesto pequeño de un hombre que entendía que acercarse a alguien con su entrenamiento requería anunciarse. Primavera de 2011, dijo él. Operación en el Mediterráneo Oriental. Extracción fallida. 7 bajas. 3 sin contabilizar. Elena lo miró fijamente. 2 salieron, dijo ella. Y hizo una pausa. Yo era una de las 2. Durán guardó silencio un momento. He estado buscando a las 2 durante 3 años. Algo se movió en el pecho de Elena. Algo que no examinó demasiado de cerca porque el pasillo detrás de un bar no era el lugar adecuado para examinarlo. Y tampoco estaba segura de estar lista para sentir lo que iba a sentir. ¿Y el otro?, dijo ella. Durán abrió la boca. Cerró la boca. Reorganizó algo. Está vivo, dijo. Diferente situación. Diferente ciudad. Pero está bien. Elena asintió. Y por un momento, el pasillo fue el lugar más silencioso del mundo. Hasta que Durán metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre pequeño. Lo sostuvo entre los dedos. No lo extendió todavía. Llevo 4 meses con esto encima, dijo. Esperando encontrarte. Elena miró el sobre. No lo cogió. Lo miró. Y entonces dijo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Quién más sabe que me has encontrado? La pregunta quedó suspendida en el aire del pasillo como humo después de un disparo. Durán la miró durante un segundo más de lo necesario. Y ese segundo le dijo a Elena todo lo que necesitaba saber antes de que él abriera la boca. Nadie que no deba saberlo, dijo él. Pero había algo en la manera en que lo dijo, una fracción de pausa antes de la palabra nadie, que Elena registró y archivó sin comentarlo. Ella cogió el sobre. No lo abrió. Lo sostuvo. La operación no existió oficialmente, dijo ella. Era una afirmación, no una pregunta. Oficialmente, y extraoficialmente. Durán dejó su vaso sobre una estantería de cajas de papel y se frotó la nuca con una mano. El gesto de un hombre eligiendo cómo decir algo que tiene más de una manera de ser dicho. Ha habido una revisión interna. Muy por encima del nivel en que tú fuiste informada. Empezó hace aproximadamente 2 años. Concluyó hace 4 meses. Elena mantuvo la expresión plana. ¿Qué clase de revisión? La clase que encuentra 17 inexactitudes materiales en el informe oficial de la operación. Durán la miró fijamente. 5 de ellas te afectan directamente a ti. El ruido amortiguado del bar seguía llegando desde detrás de la puerta. Voces, música, el sonido de alguien que dejaba caer algo y la risa que siguió. Elena escuchó todo eso y al mismo tiempo no escuchó nada de eso. Inexactitudes o mentiras, dijo ella. Durán no apartó los ojos. Esa es exactamente la pregunta correcta. Ella abrió el sobre. Dentro había un documento doblado, papel grueso, del tipo que se usa para correspondencia oficial. Lo desplegó. Lo leyó. Lo leyó una segunda vez porque la primera vez su cerebro había tropezado con el lenguaje específico y necesitaba verificar que ese lenguaje decía lo que ella creía que decía. Lo decía. Era una citación. Clasificada. Pero era una citación. Con su nombre. Y con otro nombre que reconoció de inmediato. Rubén, dijo ella en voz baja. Sí. Los 2. Durán dejó un momento de silencio. Hay 5 nombres en total. 3 son póstumos. Elena dobló el documento despacio, siguiendo los pliegues originales. Lo metió de nuevo en el sobre. El sobre fue al bolsillo de su delantal, junto a la libreta de pedidos, junto al bolígrafo, apoyado contra su cadera. ¿Quién falsificó el informe?, dijo. Durán fue directo. El oficial que presentó el informe de debriefing fue el comandante Ignacio Salcedo. Se retiró en 2019.
Actualmente ocupa un puesto en el consejo asesor de una empresa privada de seguridad con un contrato con el Ministerio de Defensa. Elena miró la pared. La pared tenía un horario de personal de hacía 3 semanas que nadie había retirado. Lo miró sin leerlo. ¿Y qué ocurre ahora? Ahora depende en parte de ti. Durán cogió su vaso. La revisión está en curso. Hay una analista que ha trabajado durante 2 años reconstruyendo lo que realmente ocurrió esa noche. Necesita tu testimonio. No esta noche. No mañana. Pero en algún momento. Elena asintió una vez. Procesando. Calculando. Tengo que volver a la sala, dijo. Lo sé. Salió por la puerta. Y la noche continuó como si nada hubiera cambiado, excepto que todo había cambiado. Durán volvió a su taburete en la barra. Andrés le sirvió otro whisky sin preguntarle. Estuvieron un rato hablando con la economía verbal de 2 hombres que saben cuando una conversación no es suya todavía. Y Durán bebió despacio y observó a Elena trabajar la sala con la misma eficiencia tranquila de siempre, excepto que ahora él sabía lo que había debajo de esa tranquilidad y le parecía una de las cosas más extraordinarias que había visto en mucho tiempo. A las 9:40, la puerta del bar se abrió de nuevo. Elena la vio antes de que terminara de abrirse. Era un reflejo que nunca había conseguido desactivar, rastrear entradas y salidas como rutina de base en entornos desconocidos. Construía un perfil en 3 segundos, lo archivaba, seguía adelante. La mujer que entró tenía unos 50 años. Ropa civil, pero con esa precisión deliberada en el corte que Elena había aprendido a reconocer en personas que usaban uniforme con regularidad. Se movía con la determinación de alguien que ha navegado espacios complicados y encontraba inmediatamente legible. Sus ojos recorrieron la sala en un patrón que Elena reconoció como entrenado, no habitual. 2 segundos después, esos ojos encontraron a Durán en la barra. Luego encontraron a Elena. La expresión de la mujer no cambió, pero redujo la velocidad de su paso una fracción mínima. Apenas perceptible. Y esa fracción le dijo algo a Elena, la mujer ya sabía a quién estaba buscando. Acababa de confirmarlo. Elena dejó la bandeja en la barra. Andrés estaba en el otro extremo. Ella mantuvo las manos ocupadas con las copas y observó cómo la mujer cruzaba la sala hacia Durán. No se saludaron con abrazo. Hicieron el gesto pequeño de personas que se conocen desde hace suficiente tiempo para que el saludo sea taquigrafía. La mujer se sentó en el taburete junto a Durán y dijo algo en voz baja. Durán respondió algo. Y luego los dos miraron hacia Elena. No de manera obvia. No de manera escénica. Solo la mirada breve y calibrada de personas en una conversación que incluye a alguien que todavía no está en la mesa. Andrés apareció al codo de Elena. Amiga de tu amigo. No lo sé. Elena se secó las manos en la barra. Pero ha entrado como si supiera a dónde iba. Y sabía. Sí. Elena dejó el paño. Yo me encargo. Se acercó. De cerca, la mujer era más precisa de lo que la distancia había sugerido. Líneas finas alrededor de los ojos del tipo que viene de pasar tiempo al sol y al viento, y una calidad en su quietud que recordaba a Elena ciertos tipos de personas con las que había coincidido en habitaciones donde la quietud era una elección activa, no una postura por defecto. Elena Vidal, dijo la mujer. No era una pregunta. Ese es mi nombre. Soy la doctora Petra San Martín. Trabajo con la Comisión de Revisión de Inteligencia de Defensa. Mantuvo la voz al volumen exacto para no ser escuchada en el taburete siguiente. Llevo 2 años trabajando en el expediente de la Operación Levante. Elena miró a Durán. Durán la miró de vuelta. Es la analista, dijo él. La que mencioné. Elena se volvió hacia San Martín. También me encontró usted. Dominique te encontró. Yo seguí a Dominique. Algo brevemente seco cruzó la cara de San Martín. Él es mejor en el campo. Yo soy mejor con el papel. ¿Qué dice el papel? San Martín giró una vez su bolso sobre la barra. Un pequeño giro inconsciente. Y luego dijo, dice que el expediente oficial de la Operación Levante contiene 17 inexactitudes materiales. 5 de ellas afectan directamente a tu papel en la extracción.
3 de esas inexactitudes parecen haber sido deliberadas. Elena no dijo nada. Y dice, continuó San Martín, y algo cambió en su precisión, la manera en que una voz cambia cuando pasa de la recitación a algo más considerado, que la persona más responsable del resultado de aquella noche ha estado viviendo sin ningún reconocimiento de ningún tipo durante los últimos 12 años. El ruido del bar se movió a su alrededor como agua alrededor de una roca. Elena tardó un momento en hablar. Dijiste deliberadas. Eso significa que alguien tomó una decisión. Sí. ¿Quién autorizó el informe de Salcedo? San Martín y Durán intercambiaron una mirada que duró apenas un segundo pero contenía una conversación entera. Esa es la parte complicada, dijo Durán. Siempre es la parte complicada. El oficial que supervisó el informe de Salcedo, dijo San Martín, fue la coronel Carmen Aguirre. Se retiró hace 8 meses. La retirada fue por motivos médicos. El papeleo es limpio. Hizo una pausa. Pero en los 14 meses anteriores a su retiro, solicitó acceso al archivo de la Operación Levante en 4 ocasiones distintas. Cada solicitud fue aprobada porque su papel original le daba credenciales. Y 3 de esas 4 solicitudes ocurrieron después de que abriéramos la revisión. La implicación no necesitó ser explicada. San Martín abrió su bolso y sacó una tarjeta. La dejó sobre la barra boca abajo. No tienes que hacer nada esta noche ni mañana. Pero en algún momento en los próximos 30 días, alguien de mi oficina va a necesitar hablar contigo. Elena cogió la tarjeta. La metió en el bolsillo del delantal junto al sobre. Iba a decir algo. Tenía la respuesta formada. Y entonces su cabeza giró hacia la sala, el reflejo de alguien que había escuchado algo sin haber decidido conscientemente escucharlo. Al otro lado del bar, Diego Herrera estaba de pie otra vez. Esta vez no hacía ruido. Y eso era peor. El volumen había desaparecido. Lo que quedaba era una clase de determinación rígida y silenciosa, la postura de alguien que había pasado la última hora volviéndose más callado, y cuyo silencio había fermentado en algo amargo y resuelto. Caminaba hacia la barra. Su compañero le puso una mano en el brazo y dijo algo, y él se la quitó sin mirarlo. Y siguió caminando con los ojos puestos en Durán y luego en Elena y luego de nuevo en Durán. Andrés lo vio primero. Empezó a moverse desde el otro extremo de la barra. Elena estaba más cerca. Se interpuso entre Herrera y la sección de barra donde estaban Durán y San Martín con la geometría practicada de alguien que se ha posicionado físicamente en espacios difíciles antes. Y lo hizo sin que pareciera que se estaba posicionando. Herrera se detuvo porque ella estaba en su camino. Necesito entender, dijo él. Lo dijo en voz baja, lo cual significaba que era más serio que en toda la noche. Solo necesito entender qué es esa marca. Elena lo miró. La rabia de antes estaba mayormente metabolizada. Lo que había debajo era algo que ella reconocía. Lo había visto en soldados jóvenes y en civiles que habían tropezado con el borde de algo grande y clasificado y sentían el vértigo particular de comprender que habían malinterpretado la escala de todo. No tienes habilitación para saberlo, dijo ella. Lo sé. Su mandíbula se tensó. Pero esta noche te faltamos al respeto sobre algo que no entendíamos. Y quiero saber que no entendíamos. Elena lo estudió un momento. Luego dijo, en voz baja y sin crueldad, la gente llevaba esa marca porque fue a algún lugar al que el plan de misión decía que no debería haber tenido que ir. Y no volvió en los números que deberían haber vuelto. Y los que volvieron lo hicieron gracias a los demás. Herrera la miró durante un segundo largo. Lo siento, dijo. Por antes. El tatuaje, los comentarios. Hizo un gesto hacia nada en concreto. Lo siento. Lo sé, dijo Elena. Él asintió. Se volvió. Recogió su chaqueta y la de su compañero, y los dos se dirigieron hacia la puerta. Andrés llegó al punto de intercepción cuando ya se marchaban. Miró a Elena. Conversación corta, dijo. Algunas lo son. Y entonces el teléfono de Elena vibró en el bolsillo del delantal. Un número desconocido. Un prefijo que llevaba años intentando no recordar. Lo miró. Miró a Durán.
Miró la puerta por la que Durán y San Martín todavía no se habían ido. Y lo cogió al cuarto tono. Vidal, dijo. La línea guardó silencio durante un instante. Y luego una voz. Más ronca de lo que recordaba. Más vieja de la manera en que las voces envejecen cuando los años han sido difíciles. Entonces sigues contestando con tu apellido. Elena cerró los ojos exactamente un segundo. Rubén, dijo. Sí. Una pausa. Sí, soy yo. Y al otro lado del hilo, desde algún lugar que Elena no conocía todavía, el único otro superviviente de la operación Levante respiró. Y lo que dijo a continuación cambió todo lo que Elena creía saber sobre por qué Durán la había encontrado esa noche. Escucha, dijo Rubén, y había algo en su voz que Elena reconoció de inmediato. No era miedo. Era la versión adulta del miedo, la que llevan las personas que han aprendido a procesar el peligro sin nombrarlo directamente. Durán te encontró primero. Eso es bueno. Pero necesito que sepas algo que él no te ha dicho todavía. Elena se había movido al pasillo trasero sin pensar, el mismo pasillo estrecho donde había hablado con Durán una hora antes. Apoyó la mano libre contra el yeso frío de la pared. Habla, dijo. Salcedo no actuó solo. Rubén hizo una pausa corta. Lo supe 3 semanas después de que Durán me encontrara. Tardé este tiempo en llamarte porque necesitaba estar seguro antes de decírtelo. Y ahora estoy seguro. ¿Quién más? La coronel Aguirre no solo aprobó su informe. Ella redactó el marco dentro del cual el informe de Salcedo tenía que encajar. Las 17 inexactitudes no fueron descuidos de un oficial con miedo a las consecuencias. Fueron una arquitectura, construida por 2 personas que necesitaban que la operación dijera exactamente lo que dijo. Elena procesó eso en silencio durante 3 segundos. Y San Martín lo sabe. San Martín sabe parte. Yo le di mi testimonio hace 2 semanas. 6 horas con 2 abogados de la comisión y un taquígrafo. Pero hay algo que no está en el expediente todavía porque no tenía pruebas hasta hace 4 días. ¿Qué pruebas? Rubén respiró una vez, despacio. Aguirre ha estado accediendo al archivo de la operación. San Martín ya lo sabe. Lo que San Martín no sabe todavía es que el cuarto acceso, el más reciente, no fue solo de Aguirre. Fue un acceso conjunto. Y el segundo solicitante estaba usando un terminal de la red del contratista privado donde Salcedo trabaja ahora. El pasillo se quedó muy quieto alrededor de Elena. Lo que significa, dijo ella, que no solo monitorizaron la revisión. Coordinaron la respuesta. Sí. Y si lo que hicieron con ese acceso fue lo que creo que hicieron, entonces el expediente fotográfico de la operación ya no dice lo que decía cuando lo archivaron. Elena cerró los ojos un segundo. Sabía exactamente a qué fotografía se refería. Las había tomado ella misma con la cámara de campo. Protocolo estándar de documentación. Imágenes del corredor principal desde 3 ángulos distintos, con los daños estructurales claramente visibles en cada encuadre. Las había tomado porque la habían entrenado para documentar todo, porque incluso en medio de aquello, incluso en el peor momento, había entendido que la diferencia entre lo que ocurrió y lo que quedaba registrado como ocurrido era donde todo o se sostenía o se derrumbaba. Había tenido razón en eso. Solo que no había anticipado quién controlaría el registro. Llama a San Martín esta noche, dijo Elena. Ahora mismo. Ya lo he hecho. Hace 20 minutos. Por eso te llamo a ti ahora. Otra pausa. Ella va a necesitar tu testimonio, Elena. Y lo va a necesitar antes de lo que había planeado. Si el archivo fotográfico ha sido manipulado, tu declaración es la única evidencia directa que queda sobre el estado real del corredor principal. Elena pensó en el sobre en su bolsillo. En los 5 nombres en el documento. En los 3 que eran póstumos. ¿Cómo estás tú?, dijo. Un silencio breve. Funciono. Tuve un par de años malos. Estoy mejor. Una pausa más cálida. Tengo una perra. Se llama Sargento. Es enorme y destroza cosas que no debería. Algo en el pecho de Elena se aflojó un grado muy pequeño. ¿Cuándo diste tu testimonio? Hace 2 semanas. No fue cómodo.
pero fue exacto. Y salí sintiéndome. Buscó la palabra. Más preciso. Como si hubiera dejado de cargar con la versión de otra persona. Elena se quedó con eso un momento. Luego dijo, descansa. Tú también. Una pausa. Elena. ¿Qué? Me alegra que Durante haya encontrado. Ella miró el techo del pasillo, el tubo fluorescente y la mancha de humedad junto a él. A mí también, dijo. Colgó. Salió al bar. Durán y San Martín seguían en la barra. Cuando Elena se acercó, los dos la miraron con la atención periférica de personas que estaban esperando. Ella puso las manos sobre la madera de la barra y miró el espacio entre ellas. Rubén acaba de llamarme, dijo. Me ha contado lo del acceso conjunto al archivo. San Martín no cambió de expresión, pero algo se reorganizó detrás de sus ojos. ¿Cuándo te ha llamado? Hace 10 minutos. Dice que tiene pruebas del terminal. Que lo ha enviado a su abogado esta tarde. San Martín sacó el teléfono. Necesito hacer una llamada. Se alejó 3 pasos hacia el extremo de la barra. Durán miró a Elena. ¿Estás bien? Estoy procesando. Ella miró el borde de la barra. ¿Cuándo pensabas contarme lo de Aguirre? Esta noche. San Martín quería hacerlo en el orden correcto. El orden correcto. Elena repitió la frase sin ironía, solo sopesándola. ¿Y cuál es el orden correcto para decirle a alguien que la persona que aprobó la misión que casi la mata también aprobó la versión de la historia que la borró de ella? Durán no respondió de inmediato. Era una de las cosas que Elena había empezado a apreciar en él. Su capacidad para sostener información que llegaba sin convertirla inmediatamente en una respuesta. No hay un orden bueno para eso, dijo finalmente. Solo hay uno menos malo. San Martín volvió. Su voz había adquirido una textura más dura. Debajo de la precisión habitual. El archivo fotográfico fue auditado hace 6 meses en un control rutinario de integridad. Todo verificaba en ese momento. Hizo una pausa. La auditoría más reciente fue hace 3 semanas. 7 fotografías de la secuencia del corredor principal están marcadas como modificadas. Los registros de modificación la sitúan hace 14 meses. Durante el acceso conjunto. Elena miró la barra. 7 fotografías. Sabía exactamente cuáles eran. Eso es evidencia forense de manipulación de registros militares federales, dijo. Sí. Y es un cargo considerablemente más grave que falsificar un informe de debriefing. El bar seguía su ritmo de tarde de viernes alrededor de ellos. Mesas, conversaciones, el ruido orgánico de personas que no tenían idea de lo que estaba ocurriendo en esa sección específica de madera y luz. Cuando se reúne la comisión, dijo Elena. En 16 días. Y necesitáis mi testimonio antes. Con la evidencia forense del archivo, la comisión tiene base para actuar sobre Salcedo independientemente. Pero Aguirre es más complicada. Su implicación es más estructural. Y su abogado va a argumentar que el acceso al archivo era administrativamente legítimo dado su papel original. San Martín la miró directamente. Tu testimonio establece que el corredor principal no era viable en el momento de tu decisión. Eso es lo que contradice no solo el informe de Salcedo, sino la arquitectura de misión que Aguirre aprobó. Si esa arquitectura estaba basada en una evaluación de riesgo incorrecta, entonces lo que ambos construyeron después no era protección de carrera. Era encubrimiento de una negligencia operativa con consecuencias mortales. El bar se movió a su alrededor. Elena pensó en 3 nombres póstumos en una citación clasificada. Pensó en 12 años. Pensó en Rubén diciendo más preciso, como si hubiera dejado de cargar con la versión de otra persona. Cuando necesitáis una respuesta, dijo. El lunes, dijo San Martín. La tendréis el lunes. San Martín asintió. Abrió el bolso y sacó otra tarjeta. La dejó sobre la barra boca abajo. Mi línea directa. La cojo. Elena la cogió. La metió en el bolsillo junto al sobre y junto a la primera tarjeta. Luego volvió al trabajo. Recogió mesas. Rellenó copas.
Comprobó el reservado 4, donde una pareja nueva tenía la misma energía nerviosa de primera cita que la pareja de hacía 3 semanas. Les dio tiempo extra. El grupo del ventanal estaba celebrando algo y pidieron una ronda de la casa, y Andrés asintió desde la barra sin que nadie tuviera que pedírselo porque Andrés tenía el don de saber cuando una noche merecía ese gesto. Y Elena trabajó la sala con el sobre en el bolsillo y el peso de una conversación que no había tenido en 12 años todavía asentándose en algún lugar del centro de su pecho. Y los mecanismos ordinarios de la noche le parecían ocurrir desde una pequeña distancia, como si se observara a sí misma desde 6 centímetros a la izquierda. Lo gestionó. Era buena gestionando eso. Era una de las cosas en las que era mejor. A las 10:15, Durán apareció a su lado mientras recogía una mesa cerca de la ventana. Llevaba el abrigo puesto. San Martín esperaba cerca de la puerta. «Nos vamos», dijo. Ella asintió sin dejar de recoger. «La tarjeta que te dio Petra», dijo. «Es su línea directa. La coge ella». «Te creo». Él estuvo callado un momento. Ella podía sentir que estaba decidiendo si decir una cosa más, y siguió recogiendo la mesa y no lo ayudó a decidir. «Por lo que vale», dijo finalmente, «he leído 3 veces la reconstrucción de lo que hiciste esa noche. Y no existe ninguna versión de ello que no me parezca». Se detuvo. Se recompuso. Debería saber que alguien con la autoridad necesaria para entender lo que fue lo ha leído y lo ha entendido. Elena dejó una copa en la bandeja. Sus manos estaban quietas. «Gracias por encontrarme», dijo. Durán asintió. Caminó hacia la puerta. Él y San Martín salieron juntos y la puerta se cerró y el bar continuó en su registro de última hora de la noche. Elena estaba 2 pasos de vuelta hacia la barra cuando el teléfono en su bolsillo volvió a vibrar. Otro número desconocido. Diferente del de Rubén. Prefijo de Madrid. Lo miró. Dudó. Lo cogió. Vidal. Una voz que no reconoció. Masculina, controlada, con la dicción cuidadosa de alguien que ha ensayado lo que va a decir. «Señorita Vidal. Mi nombre es Marcos Tilis. Trabajo para el comandante retirado Ignacio Salcedo. No estoy aquí para amenazarla». Lo dijo de la manera específica de un hombre que entiende que la propia frase implica la alternativa. El comandante Salcedo es consciente de que hay un proceso de revisión en curso y desea transmitirle que está abierto a una conversación directa. Entre personas que estuvieron presentes durante una situación operativa compleja que ha sido, en su opinión, significativamente simplificada por partes que no estaban allí. Elena dejó pasar un momento. «¿Dónde está usted ahora mismo?», dijo. Una pausa breve. «En Cartagena». Elena miró hacia la puerta trasera del bar. El callejón. La luz que Andrés seguía reemplazando porque el aire salino seguía a corroer el casquillo. «Salgo por la puerta de atrás en 20 minutos», dijo. «Si quiere hablar, puede hacerlo allí». Colgó. Andrés estaba detrás de ella sin que ella lo hubiera escuchado acercarse. «Todo bien». «De momento». Elena cogió la bandeja. «Tengo que terminar el cierre». Lo terminó. Recogió las últimas mesas, pasó el paño por la barra, ayudó a subir las sillas. Y a las 10:40 empujó la puerta trasera y salió al callejón. Un hombre esperaba apoyado contra la pared del fondo. 50 y tantos años, complexión media, el tipo de corte de pelo y postura que sugería formación militar o una imitación cuidadosa de ella. Sostenía un teléfono en la mano derecha con la pantalla apagada. La miró con la expresión de alguien cuyo ensayo mental del momento no se parecía al momento real. «No la conozco», dijo, «pero conozco su nombre». Elena no confirmó ni negó. Mantuvo la distancia y el peso bien distribuido y las manos sueltas. «El comandante Salcedo está dispuesto a ofrecer claridad», dijo Tilis. «Hay versiones de esa noche que merecen ser explicadas en contexto antes de que este proceso se vuelva adversarial de maneras que podrían ser costosas para todos los implicados». Elena miró la tarjeta que Tilis sacó del bolsillo interior con un movimiento deliberado y lento. La cogió. Retrocedió un paso. La giró. En el anverso, el nombre de un despacho de abogados de Madrid. En el reverso, escrito a mano con letra pequeña y controlada,
Había un nombre. No el de Salcedo. No el de Tillis. Un tercer nombre. Elena lo miró durante 2 segundos completos. Y entendió que las 17 inexactitudes en el expediente de Salcedo no eran el techo de lo que estaba manejando. Eran el suelo. El nombre en el reverso de la tarjeta era el de la coronel Carmen Aguirre. Y si Salcedo estaba usando ese nombre en un callejón a las 11 de la noche, solo podía significar una cosa: uno de los dos estaba dispuesto a exponer al otro. Y Elena necesitaba saber cuál antes de que la comisión se reuniera en 16 días. Elena Vidal pasó esa noche sin dormir. No porque el miedo la mantuviera despierta. El miedo era para situaciones en las que no sabías lo que tenías delante. Esto se había convertido, en el transcurso de una sola noche de viernes en Cartagena, en una situación donde sabía exactamente lo que tenía delante. Y eso era distinto. Más manejable. Más frío. Escribió a mano 4 páginas sobre el encuentro con Tillis en el callejón. Cada palabra que recordaba. La secuencia. Su posición y la de él. El teléfono en su mano derecha. La tarjeta. El nombre escrito en el reverso. Lo escribió como un informe de campo porque esa era la estructura en que su memoria se organizaba cuando las circunstancias eran reales. Secuencial. Sensorial. Específico. Terminó a la 1:30 de la madrugada. Lo releyó. Se sostenía. Llamó a San Martín. Cogió al cuarto tono. Completamente despierta. La voz alerta de alguien que o no había dormido o era el tipo de persona que contestaba completamente despierta independientemente de la hora. Soy Vidal. Hay algo que necesitas saber. Lo que siguió fue una conversación de 40 minutos que reorganizó varios elementos de la revisión al mismo tiempo. San Martín escuchó. Hizo preguntas precisas. Y cuando Elena mencionó el nombre escrito en el reverso de la tarjeta de Tillis, hubo un silencio que duró lo suficiente para decirle todo lo que necesitaba saber. Aguirre no está en el expediente de revisión como sujeto, dijo San Martín finalmente. Fue excluida del ámbito hace 18 meses. La evaluación inicial determinó que su implicación en Levante era administrativa, no operativa. Esa evaluación era incorrecta, dijo Elena. O alguien se aseguró de que pareciera correcta. Una pausa. Si Salcedo está usando su nombre en un callejón a las 11 de la noche, significa que uno de los dos está dispuesto a sacrificar al otro antes de que la comisión se reúna. Eso es lo que yo he concluido también. Necesito que escribas todo lo que ha ocurrido esta noche. El encuentro con Tillis, las palabras exactas, la tarjeta, el nombre. San Martín hizo una pausa. Y Elena. No salgas de casa hasta que yo haga 2 llamadas. Elena miró por la ventana de su cocina. La calle abajo estaba tranquila. Una farola proyectando un círculo de luz sobre el asfalto mojado. Un coche aparcado al otro lado que había estado allí cuando llegó y que ahora, con información diferente, catalogó de nuevo. Probablemente nada. Pero el modo en que todo parece datos cuando llevas suficiente tiempo sin dormir es agotador de maneras específicas que no tienen nombre exacto. San Martín llamó de vuelta en 42 minutos. Aguirre hizo 4 solicitudes de acceso al archivo, dijo sin preámbulo. La cuarta fue conjunta. El cosolicitante usó un terminal de la red del contratista de Salcedo. Eso ya lo sabíamos. Una pausa. Lo que no sabíamos hasta esta noche es que en esa cuarta sesión de acceso, las imágenes que fueron modificadas no fueron elegidas al azar. Son exactamente las 7 fotografías que documentan el estado del corredor principal en el momento de tu decisión. Elena cerró los ojos. Las tomé yo, dijo. Lo sé. Las tomé porque me habían entrenado para documentar todo. Porque incluso entonces entendí que la diferencia entre lo que ocurrió y lo que quedara registrado era donde todo se sostendría o se derrumbaría. Y tenías razón. La voz de San Martín fue directa. Solo que no podías anticipar quién controlaría el registro. El lunes por la mañana, Elena condujo hasta Madrid con la radio apagada y la calefacción encendida. La autopista estaba casi vacía a esa hora. Campos castellanos extendiéndose a ambos lados bajo un cielo gris plano. Había pasado el domingo escribiendo su propio relato completo de la Operación Levante.
Desde el briefing de misión hasta la extracción. El corredor principal. Lo que había visto y olido y evaluado estructuralmente en el tiempo que había tenido para evaluarlo. Los 4 segundos. El corredor secundario. Las personas que había movido y el orden en que lo había hecho. Lo había leído 3 veces. Era exacto. El edificio federal en Madrid era el tipo de edificio diseñado para comunicar permanencia institucional. Techos altos, mármol en la entrada, el olor leve de aire reciclado y moqueta y papel. San Martín la esperaba en el vestíbulo con café en un vaso de cartón y una mirada que decía que ella ya llevaba tiempo allí. «¿Cómo estás?», dijo San Martín. «Lista», dijo Elena. La sala de sesión era más pequeña de lo que había esperado. Una mesa de conferencias, 4 sillas, equipo de grabación, una cámara orientada hacia la silla donde Elena se sentaría. 2 abogados de la comisión. Un monitor independiente que se presentó como representante de supervisión de una oficina federal separada y luego se sentó contra la pared y no volvió a hablar. La sesión empezó a las 9:12 y terminó a la 1:40. Elena habló durante 4 horas y media. Respondió preguntas y luego respondió preguntas de seguimiento y luego respondió preguntas de seguimiento a esas. Los abogados eran meticulosos de la manera de personas que están construyendo algo que tiene que sostener peso, y ella les dio todo lo que tenía con la misma exactitud que había usado en el relato escrito porque la precisión era la única moneda que importaba allí. En ningún momento embelleció. En ningún momento fue imprecisa sobre las cosas de las que estaba segura. Cuando había cosas de las que no estaba segura, lo dijo, y especificó la naturaleza y la fuente de su incertidumbre. Y no dejó que esa incertidumbre se extendiera a las cosas que sabía. El informe de Salcedo decía que el corredor principal era viable en el momento de su desviación. Ella dijo que no lo era. Y lo describió con el lenguaje técnico de la evaluación. Estructural bajo presión que no dejaba espacio interpretativo. En el ascensor bajando, San Martín dijo, «Fuiste muy buena». «Fui exacta», dijo Elena. «Si eso es bueno depende de lo que hagan con ello». En el vestíbulo, San Martín la detuvo. «Hay algo que no te dije antes de la sesión. No quería que afectara a tu declaración». Elena la miró. Esta mañana a las 8:15, el abogado de Salcedo presentó una moción para declarar formalmente cerrado el ámbito de la revisión. Para impedir su expansión. Una pausa. La moción nombra específicamente la posibilidad de expansión a personal supervisor anterior. No nombra a Aguirre, pero el lenguaje está construido para cubrirla. Elena entendió inmediatamente. ¿A qué hora empezaba mi sesión? A las 9:12. Presentó la moción 11 minutos antes de que yo entrara por esa puerta. Sí. Sabía que yo estaba aquí. San Martín asintió. Su expresión era controlada de la manera específica de alguien gestionando su propia reacción a información que había recibido recientemente. Alguien dentro del proceso se lo dijo. Estamos trabajando en identificar quién. Elena miró las puertas de cristal del vestíbulo. La lluvia caía en diagonal contra el exterior. Puede prosperar la moción. Un juez federal la está revisando desde esta mañana. La comisión ha presentado una contraposición. San Martín la miró. La evidencia forense de modificación del archivo fue admitida en el expediente esta mañana antes de tu sesión. El juez la recibirá antes del final del día. Una pausa. La moción no va a prosperar. Elena se abotonó el abrigo. ¿Cuándo lo sabremos con certeza? Esta tarde. San Martín llamó a las 6:47 de la tarde. Elena estaba en casa. Había dormido 3 horas al volver, lo cual no había esperado pero necesitaba. El juez ha denegado la moción de Salcedo, dijo San Martín. Denegación completa, sin condiciones. El razonamiento cita la evidencia forense de modificación de archivos como base suficiente para expandir el ámbito de la revisión a todas las partes con acceso documentado al archivo de la Operación Levante. Elena cerró los ojos un segundo. Aguirre queda dentro del ámbito. Su representante legal fue notificada esta tarde. Y esta mañana, antes incluso de la denegación,
el representante de Aguirre presentó una declaración indicando su intención de cooperar plenamente con la revisión ampliada. La voz de San Martín fue seca de una manera que comunicaba exactamente lo que esa cooperación a estas alturas valía. Está entregando a Salcedo. Ofrece lo que tiene a cambio de consideración. ¿Y Salcedo? Su abogado presentó una respuesta a la denegación a las 5:30. Es agresiva y mayormente performativa. El tipo de escrito que presentas cuando intentas crear ruido porque el argumento ya no te sostiene. San Martín hizo una pausa. Su posición en el Consejo del Contratista fue suspendida esta mañana. El contrato con el Ministerio de Defensa está bajo revisión de cumplimiento. No será renovado. Elena miró la mesa de su cocina. Las 4 páginas que había escrito a mano en mitad de la noche. El sobre de Durán con sus pliegues ya familiares. La tarjeta de Tilis con el nombre de Aguirre escrito en el reverso. La citación, dijo. La del sobre. Formalmente incorporada al expediente esta mañana como documentación de apoyo para los hallazgos correctivos de la revisión. La voz de San Martín cambió ligeramente. El registro profesional seguía ahí pero con algo más cálido debajo. Y al margen de lo que incumbe a la comisión, te digo directamente que el relato corregido de la extracción de la Operación Levante, incluyendo tu papel en la evacuación por el corredor secundario y los resultados atribuibles a esa decisión, ha sido formalmente añadido al expediente de misión. Clasificado al mismo nivel que el original. Pero en el registro. De manera permanente. Elena no dijo nada durante un momento. Los 5 nombres, dijo finalmente. Los 5. Incluyendo los 3 póstumos. El expediente corregido los refleja a todos. Esa noche llamó a Rubén. Él contestó al segundo tono y ella le contó todo, y él escuchó sin interrumpir durante casi 3 minutos, que era el silencio más largo que le había oído guardar. Y cuando ella terminó, él tardó otros 30 segundos en hablar. Kaslowski, dijo finalmente. Debo y Paredes. Los 3, dijo Elena. En el expediente corregido. Escuchó cómo él respiraba una vez, luego otra vez. El sonido de alguien haciendo el mismo procesamiento controlado que ella había estado haciendo, sosteniendo lo que sentía a la distancia prudente de alguien que ha aprendido que sentirlo demasiado rápido puede deshacerte. Sargento está en el sofá, dijo él. No debería estar en el sofá. Déjala, dijo Elena. Sí. Una pausa. Sí, creo que sí. El jueves por la noche, Durán entró por la puerta del bar Ancla por tercera vez. Elena lo vio cruzar la sala desde la barra de servicio. Ropa civil, la misma postura que no se podía desactivar completamente. Ella terminó la mesa que estaba atendiendo y se acercó. Viniste desde Madrid, dijo. Estaba en Cartagena por algo más. El mismo subordinado de siempre. Esta vez llegó puntual. Cenamos. Durán se sentó en el taburete. Andrés ya estaba sirviendo sin que nadie pidiera nada. Pasé por delante de 2 bares y me detuve. Aquí. La tercera vez, dijo, empieza a ser un patrón. Algo pasó entre ellos que no necesitó palabras. El reconocimiento entre 2 personas que han atravesado versiones separadas de la misma historia larga y han terminado en el mismo lugar. No el lado limpio. No el lado resuelto y terminado, sino el lado donde el proceso había sido puesto en marcha y continuaría bajo su propio peso sin que ninguno de los 2 tuviera que seguir empujándolo. Hay algo que quiero darte, dijo Durán. Metió la mano en el bolsillo del abrigo despacio, con la misma delicadeza deliberada que había usado en el callejón aquella primera noche, y colocó un objeto pequeño sobre la barra. No era un sobre esta vez. Era una moneda. Una moneda conmemorativa militar, del tipo que circula en unidades específicas por razones específicas con un significado que vive enteramente en la comunidad que las usa y en ningún otro sitio. Esta era lisa por un lado y tenía una marca en el otro que Elena reconoció de inmediato. Un círculo con una cruz dentro, grabado limpiamente en el metal, rodeado de una fecha. Primavera de 2011. La miró. No la tocó todavía. Hay 5. Dijo Durán. Las mandé a hacer hace 4 meses cuando la citación fue finalizada. Yo tengo la mía.
Rubén tiene la suya. Las otras dos fueron a las familias. Hizo una pausa. Llevo 4 meses esperando encontrarte. Elena cogió la moneda. Era más pesada de lo que esperaba. Las monedas conmemorativas militares siempre lo eran. Era parte de lo que eran. El peso específico de algo que no podía ser dicho con palabras sin sonar a menos de lo que era. La sostuvo un momento. La giró. Miró la fecha. Luego la metió en el bolsillo de su chaqueta, contra el pecho, y sintió el peso asentarse. «Hay algo más», dijo Durán. Cogió el whisky. «La comisión está creando una unidad nueva. Pequeña. Personal médico con experiencia de campo específicamente para revisar el tipo de expedientes que caen entre la supervisión militar y la civil. Las cosas clasificadas adyacentes. Lo que fue protegido antes de que nadie pensara en preguntar si las clasificaciones protegían las operaciones o protegían a las personas». Dejó el vaso. «San Martín la dirige. Me preguntó si conocía a alguien». Elena miró la barra. «Le dije que posiblemente conocía a la persona más cualificada para ese trabajo», dijo Durán. «Le dije que esa persona trabajaba actualmente en un bar en Cartagena y que probablemente no estaba interesada pero que era definitivamente la mejor opción». «¿Qué implica?», dijo ella. «Leer expedientes. Identificar las lagunas. Entender lo que una decisión médica de campo parece realmente en comparación con lo que un informe dice que pareció. Saber la diferencia entre una desviación y una adaptación». Hizo una pausa. «Saber la diferencia entre una inexactitud y una mentira». Elena lo miró. «Eso lo sabrías tú», dijo él, «mejor que casi nadie con vida». Ella pensó en la sala de sesión. En 4 horas y media siendo exacta sobre algo que costaba recordar. Pensó en 17 inexactitudes en un expediente y en 3 nombres póstumos en una citación. Pensó en lo que significaría hacer ese trabajo. No para ella. Esta vez no. Sino para la siguiente persona cuyo expediente estuviera equivocado de las maneras específicas en que los expedientes se equivocan cuando las personas que los escriben tienen razones para mentir. «Dile a San Martín que la llamaré», dijo. Durán la miró. Algo en su expresión que ella leyó como la satisfacción tranquila de algo largo llegando a su forma correcta. Se puso de pie. Se abotonó la chaqueta. Y extendió la mano sobre la barra. No un saludo militar. Un apretón de manos. El de 2 iguales. El de personas que han estado en partes separadas de la misma historia larga y han terminado en el mismo lugar. Ella se lo estrechó. Él se fue. La puerta se cerró. El bar continuó. Andrés la miraba desde el otro extremo de la barra con la expresión de un hombre que ha decidido finalmente que el cuadro tiene suficientes piezas. «Te vas», dijo. «No esta noche». Elena cogió la bandeja. «Pero quizás eventualmente». «Nunca fuiste solo una camarera». «Fui exactamente una camarera», dijo ella, «durante 10 meses. Y lo hice bien». Él casi sonrió. «Sí, lo hiciste». Volvió al trabajo. Recogió las últimas mesas. Pasó el cierre. Ayudó a subir las sillas. Y cuando el bar quedó en silencio y las unidades de refrigeración zumbaban en la oscuridad, Elena se puso el abrigo en el pasillo trasero y metió la mano en el bolsillo y encontró la moneda. La sostuvo en la palma. El peso de ella. La marca en su cara. La fecha que era hace 12 años y que también era, de una manera que solo ahora empezaba a entender, esta noche. La guardó contra el pecho. Empujó la puerta. El callejón estaba vacío y la luz funcionaba. El aire fuera era frío y limpio con esa calidad específica de una ciudad portuaria a la 1 de la madrugada cuando el agua está cerca y el viento es bajo. Se quedó en él un momento. Hay algo específico que ocurre con las personas a las que se les ha dicho sistemáticamente que su versión de los hechos es incorrecta. No las rompe de golpe. Trabaja más despacio que eso. Más silenciosamente. La erosión gradual de la confianza de una persona en su propio relato de su propia vida. Elena Vidal había pasado 12 años en esa posición. No derrotada por ella. No era el tipo de persona que se dejaba derrotar. Y había sabido,
con la certeza absoluta con que puedes saber algo incluso cuando el registro dice lo contrario, lo que había ocurrido realmente en aquel corredor. Pero había estado cargando el peso de una verdad no verificada en un mundo que funciona con verdades verificadas. Y ese peso había tenido un coste. Y el coste había sido la vida pequeña y deliberada que había construido en Cartagena. Esa vida pequeña no había sido un fracaso. Lo entendía ahora con más claridad que nunca. Había sido supervivencia. Y la supervivencia no era poca cosa. Era, de hecho, exactamente de lo que había tratado aquel corredor. Y lo había hecho con la misma competencia que traía a todo lo demás. Pero había terminado de ser pequeña. No por la moneda. No por el expediente corregido. No por lo que Durán le había dicho que San Martín estaba construyendo. Esas eran las formas que tomaría lo siguiente. No la fuente de la decisión. La fuente era más antigua que esta noche. Era el momento en un corredor secundario en una operación que oficialmente no había existido, cuando había mirado el corredor principal y tomado una decisión que era correcta. Y había sido correcta. Y lo había sabido. Y había cargado con esa certeza en silencio durante 12 años hasta que un contraalmirante retirado había entrado en un bar y se había subido la manga y le había dado a esa certeza un lugar a donde ir. Caminó hacia su coche. El mar estaba a 3 manzanas y podía escucharlo. El ritmo particular de él, el sonido que se había convertido en el ruido ambiental de la vida que había construido aquí, la ciudad que no había sabido lo que ella cargaba y no le había exigido cargarlo visiblemente, y de la que guardaría una gratitud específica e incomplicada. Arrancó el motor. Y condujo la ruta costera a casa. Y esta vez el océano y la carretera y la distancia entre ellos hicieron exactamente lo que siempre habían hecho. Le dieron espacio para respirar. Respiró. Y pensó en 5 nombres en un expediente corregido. Y pensó en Rubén dejando a Sargento en el sofá. Y pensó en el tipo de trabajo que significaba hacer lo que ella sabía hacer, no para salvar su propio registro esta vez, sino para encontrar a la siguiente persona cuya verdad estaba enterrada debajo de las palabras de alguien que había tenido razones para mentir. La luz en la carretera costera era escasa y limpia. La oscuridad era la oscuridad sin complicaciones del cielo y el agua y la larga distancia del Mediterráneo. Elena Vidal condujo a través de ella con la moneda en el bolsillo del pecho y su peso firme y real. Y por primera vez en 12 años, la habitación que atravesaba, la larga habitación oscura de la noche costera, no veía a una mujer que se estaba escondiendo.